Estamos tratando de despertar en los hermanos que ya me oyeron el domingo pasado, pero quizás no me oyeron los que no estaban, ¿verdad? Aleluya. Y es el secreto de venir a adorar al Señor con espíritu de expectación, de expectativa. Que no vengamos con una mentalidad rutinaria. Esa mentalidad rutinaria no nos beneficia en nada. Pero si usted viene con esa expectativa gloriosa de ver a su maestro, de ver, aleluya, ese Cristo que le ama tanto. Usted viene a compartir con los hermanos que están disfrutando de la presencia del Señor. Si usted viene, no importa cuál sea tu necesidad, eso Dios lo necesita para trabajar en tu vida individualmente, porque es la actitud que el Espíritu Santo necesita para trabajar en nuestros corazones. Cuando éramos más jóvenes, que habían campañas evangelísticas que se nombraban, pues hermano, pues tal día, el día primero del mes que viene va a estar el evangelista. Oiga, hermanos, desde ese día las hermanas y todo el mundo empiezan a hacer planes porque viene el gran evangelista, gloria a Dios. Y llegaba el momento del evangelista llegar y esas alabanzas eran diferentes a las de las otras. Entonces estaban porque venía el gran evangelista. ¿Y sabes qué pasa? Que Dios bendecía a la iglesia. Pero cuando el evangelista se iba la bendición, porque ya no estaban en la expectativa, y era real, y los pastores ya estaban disgustados. Hermano, la evangelista viene 2 semanas y cuando se van con el maletín se llevan al avivamiento. Y estaba escrito que en el maletín y se llevan al avivamiento, y es que la gente caía en la rutina otra vez. Usted tiene que venir aquí, voy para la casa del día antes, mañana yo voy a adorar a mi Cristo. Ahí cambió el cuadro. Inmediatamente el Espíritu Santo dice, ahí es que estamos en la misma página. Esa actitud el Espíritu Santo necesita para Él obrar en nuestras vidas, porque de lo contrario, Él no obra, ella está aquí. Claro. Si usted mañana me dice que, bueno, es el Señor que me bendijo en esta mañana, ¿qué va a hacer mañana? Lo que el Señor está interesado en qué usted va a hacer mañana si recibe la bendición hoy. Eso es lo que el Señor está interesado. ¿Qué usted va a hacer mañana si recibe sanidad hoy? Porque el día más importante de la semana es el domingo. Es lindo, que bueno es el Señor. Pero debe ser el lunes, o martes, o miércoles, o jueves. Pero casi siempre es el domingo, entonces el domingo nos vestimos más bonitos. Yo traté de asentarme un poco, no pude. Hice lo mejor que pude y aquí estoy gozando con los hermanos. Pero estoy en la expectativa que algo puede pasar en esta mañana aquí. Porque el Señor está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, dice el corito. Pero espere que Él está a su lado, que Él está moviéndose. Está esperando tu actitud para romper cadenas. Está esperando tu actitud para libertarte. Está esperando tu actitud para glorificar su nombre en tu vida. Esto es serio. Si pierdes la oportunidad hoy, tienes que esperar el otro domingo. Y se te está acabando el tiempo. Y si no, el otro domingo. Ahí, hermano, porque usted no me dijo nada, que tenía que estar en la expectativa. Dice, yo te lo dije. Aleluya, Jesús. El tema de hoy, aleluya, que vamos a usar para glorificar el nombre de Jesús se llama ¿a quién iremos? Eso se encuentra en el capítulo 6 de Juan, versículo 68. Respondió Simón Pedro, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras, ese debe ser el tema. Tú tienes palabras de vida eterna, gloria a Dios. Jesús había hecho un milagro grande. El ministerio de Jesús estaba siendo reconocido en todas
en todo el país y aún naciones vecinas se oía que estaba Dios bendiciendo el pueblo de Israel a través de un hombre, aleluya, que aunque era controversial, Dios lo estaba usando poderosamente, aunque ellos no sabían el significado completo de Jesús. Aleluya, a veces lo juzgaban de una manera y a veces de otra, y había conflicto en aceptar sus enseñanzas. Gloria a Dios. Era la visitación de Dios hacia su pueblo Israel. Era una visitación que él había profetizado desde muchos años antes, a través del llamado que le hizo a Abraham. En tus simientes serán benditas todas las naciones del mundo. Dios tenía planes con esa simiente que iba a nacer de Abraham, que era Jesús. Todos sabemos que era Jesús. Y llegó Jesús, qué lindo, el tiempo apropiado. Amén. Pero llegó de una forma diferente a lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un libertador y Jesús venía a libertarnos del pecado. Porque todas las bendiciones que habían sido ofrecidas al pueblo de Israel desde el llamado de Abraham eran bendiciones materiales, bendiciones para disfrutar en esta vida. En ningún momento ellos se les prometió una vida eterna. A ellos se les prometió una nación donde iban a tener las bendiciones de esa nación. ¿De acuerdo? Donde iban a las bendiciones que él ofreció a su pueblo. La tierra que producía miel, leche y miel y pan y bendiciones y frutos, una nación bendecida. Y allí ustedes van a tener descanso. Y ellos estaban, aleluya, enfocados en esas cosas que son buenas, que venían de parte de Dios. Pero no había promesas eternas, no había promesas de la vida después de esta. Y ellos habían aceptado lo que Dios les había prometido, pero no, Dios tenía algo más para ellos. Por eso fue que vino Jesús, porque Él tenía algo más para ellos. Le dio leyes y ellos las obedecían hasta el máximo que ellos podían y estudiaban las escrituras, las profecías y los salmos, y eran fieles a lo que ellos tenían, pero que ellos no pensaba nadie ni se le había prometido una vida eterna. Era todo material, salud, dinero, todo bien. Parece el evangelio moderno. Todo el mundo está supuesto de estar en salud. Y ellos estaban, y eso es bueno, Dios es bueno en ese aspecto. Pero en Cristo Jesús hay un cambio, no en el programa de Dios, sino en la necesidad de un cambio para la humanidad. Que ya Dios está tratando, aleluya, de cumplir su promesa de enviar a su Hijo amado para que el mundo fuera salvo. Ellos no pensaban de esa forma, ellos pensaban que la salvación era para el pueblo judío nada más, y todavía muchos de ellos lo creen. Y tú y yo sabemos que esto es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Amén? Pero ellos no lo veían de esa forma. Si mencionamos aquel acontecimiento que Jesús tuvo con Nicodemo, ¿se acuerdan? Que todo el mundo habla de Juan 3:16, de tal manera. Tan pronto Nicodemo oye a Jesús, lo primero que Jesús le dice es: tienes que nacer de nuevo. Él no viene a eso, maestro, unos dicen una cosa de ti y otros de otra, y hay confusión cuando nos reunimos en el concilio, entre los políticos y los religiosos, hay confusión. Sabemos que tú tienes algo bueno, pero
Dime qué es lo que es, que tienes que nacer de nuevo. Ay, Padre. Entonces, porque eso es lo que venía el Señor, a ofrecernos un nuevo nacimiento. Pero que Él viene religiosamente envuelto, aleluya, en la crema de la religión. Y Él era uno de los príncipes. Bendito Dios. Entonces, cuando empieza la conversación, el Señor le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Está mirando que le está repitiendo la misma mensaje en los dos versículos, en el 15 y en el 16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero que lo que el Señor quería sacar a Nicodemo del sistema religioso era que de la misma manera que Dios levantó la serpiente en el desierto para el pueblo de Israel, las promesas que había hecho para que cuando la serpiente mordiera a uno fuera salvo, porque esa era esa promesa para el pueblo, porque los que habían pecado era el pueblo de Israel, los que estaban siendo mordidos por la serpiente venenosa era el pueblo de Israel. Y de la misma manera que la serpiente fue levantada para que todos los judíos que vieran fueran salvos, de tal manera, de esa misma manera, el Hijo del Hombre va a ser levantado para que todo el mundo, para que te saque de la mente que no es para los judíos nada más, es para que todo el mundo que cree sea salvo. Porque era un problema serio para ellos aceptar que tú y yo viniéramos a Cristo, si no venías a través de descendencia de Abraham. Todavía está eso haciendo efecto en muchos religiosos. El Señor le dice a ese hombre que tiene que nacer de nuevo, pero que ellos todavía están enredados en el asunto de nacer de nuevo. ¿Cómo va a ser esto? Que volver al vientre de mi madre. El Señor está hablando cosas espirituales. Y las cosas espirituales no se pueden entender con una mente natural. Entonces el mensaje de Jesús venía para esa parte del hombre que estaba oculta y había necesidad de despertar en el hombre esa hambre para que viniera y recibieran el Salvador del mundo. Tenía que el Señor despertar esa hambre en ellos. Entonces, vino haciendo milagros y sanidades, bendito Dios. Y en poco tiempo antes de esto, hay una multiplicación de panes y de peces. Y si usted sigue leyendo el capítulo 6 anterior, ellos decían, pero es que tú no haces señales. Y Moisés hizo señales. Dice, pero ¿qué más señal quiere que te haga? No te multipliqué 5 panes en 5. Y decía, no, porque Moisés nos dio el pan del cielo. Y él dice, no, yo soy el pan del cielo. ¿Ves que cambia el significado de lo que el Señor quiere decir? Lo que ellos están acostumbrados a adorar a Dios a través de esa forma que Dios los había bendecido. Y dice, no, ahora tiene que cambiar. Ahora es un programa diferente. Ahora es, yo soy el pan del cielo. Entonces ellos se escandalizaron. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan del cielo, que descendí del cielo. Entonces ahora él le dice más adelante que tenían que comerse a él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Estás mirando qué clase de mensaje, hermano? ¿Tú te crees que eso se entiende con una mente natural? Entonces Jesús le dice, de cierto os digo, si no coméis mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y bebiere su sangre, no tendréis vida en vosotros.
el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Qué cosa más profunda, hermano. ¿Quién entiende eso? Con una mente. Ya está hablando de aceptar a Cristo. Tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, pues ya te abasteciste del pan de vida. Ya estás comiendo del pan de vida. Pero es presentado como un pan porque es algo que necesitamos cada día para que nuestra vida espiritual sea alimentada como el arroz y la habichuela te alimenta la pipa todos los días. Y no puedes vivir sin Él. Tienes que Él se presenta de esa forma para que tengamos esa misma necesidad de Él. Y esas cosas, aleluya, son las que nos hacen a nosotros, los creyentes, los verdaderos creyentes, diferentes a las otras religiones. Amén. Porque Él nos está exigiendo algo espiritual, nos está hablando con palabras espirituales, un mensaje espiritual para alimentar nuestro espíritu. Porque puede ser que tu cuerpo esté en salud, pero tu espíritu te está muriendo. Y Dios quiere que tú reconozcas eso. Por eso se llama nuestro médico eterno, está ansioso por sanar nuestras heridas, nuestras enfermedades. Pero lo que quiere sanar es la del alma primeramente. Porque si tienes un cáncer, ese cáncer no te evita que vayas al cielo. A ver, ningún cáncer que invente el Satanás te impide que vayas al cielo. Pero un pecado impide que vayas al cielo. Así que puedes estar en salud y arder en el fuego eterno cuando mueras. Que no entiendas tu condición de salud no te impide que busques la presencia de Dios. En tu debilidad, en tu fuerza, en tu dolor, Dios hizo un milagro grande en tu vida. Hoy, ¿cuántos se quedaron anoche? Pasaron a la eternidad anoche, pero tú estás aquí porque Dios está tratando contigo. Y yo estoy aquí porque Dios está tratando conmigo. Él no ha terminado conmigo. Y aunque yo me siento bien en salud y gozoso, yo no sé si mañana yo me voy con Él. Pues esa es la canción que cantamos, me voy con Él. Come mi carne y bebe mi sangre. Y eso tropezó con la forma de pensar de ellos, porque era inmundo comer la sangre de alguien, beber la sangre de alguien, conforme a la ley. Él le dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Gloria a Dios. Y sigue la conversación por ahí. Aleluya. Y sigue la conversación. Entonces, unos dijeron, al oírlas muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién puede oír eso? ¿Quién puede entender eso? ¿Qué mensaje, qué clase de mensaje es ese? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, y esto ofende, esto se ofende a ustedes. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Si yo decirle eso, ustedes se ofenden. Si ustedes me ven a mí cuando yo suba otra vez, entonces se volverán locos. Si no entiende lo que quiero decir, no trata de buscarle el significado espiritual a lo que te quiero decir. Porque aquí todos tenemos una necesidad espiritual, unos más y otros menos. ¿Sabes? Porque estamos atados a las costumbres humanas y naturales y se nos hace difícil desprendernos, aleluya, y confiar completamente en Dios, creer en Dios, creer también en mí. Dios Jesús. El espíritu es vida, ¿viste? El espíritu es vida, la carne nada aprovecha, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Te estoy hablando de que te comas la carne y que te bebas la sangre. Eso no es lo que te quiero decir. Porque el espíritu es el que da vida. Comerte la carne no te va a dar vida, pero el significado, el mensaje que está detrás de lo que te quiero decir, aleluya, es lo que te va a dar vida.
Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de vosotros que no creen. Dice, hermano, creer en Dios y tener fe en Dios son dos cosas diferentes. ¿Sabía eso? Creer en Dios y tener fe en Dios son dos cosas diferentes. Aunque una está ligada a la otra, bendito Jesús, amén. Dios quiere que tengamos fe en Él. Él nos da la evidencia para que creamos en Él. Y entonces nos coloca en una posición para que desarrollemos fe en Él. Porque la Biblia dice que creer en Dios es bueno, pero que los demonios creen. Así que esto no nos sacó del pantano que estábamos. Sino que al creer en sus obras, creer en sus maravillas, creer en su poder, nos coloca a nosotros en una posición donde podemos recibir la fe que es don de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si los demonios creen, ellos no van a ser salvos. Pero cuando tú y yo entramos en esa relación de fe, es que podemos agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque se parece una cosa a otra, están mezcladas, pero la cree. Si no hubiese habido evangelio, el capítulo 1 de Romanos dice que la creación habla de un Dios poderoso y que está la gente sin excusa porque vieron las obras. Quiere decir que las obras, el sol, la luna y las estrellas te tienen que despertar, creer que hay un Dios poderoso. Esa creencia Él necesita para derramar en ti la fe que lo va a hacer, que te va a hacer acepto delante de Dios. Pues sin fe es imposible agradarle. Entonces Jesús está haciendo milagros para que crean, para que vean y crean en Él. Pero esa posición que Él los pone es para que ellos depositen su fe en Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podían seguir caminando detrás de Él sin fe. Porque la fe es las cosas que no se ven. Es la sustancia de las cosas que no se ven. Y los milagros se ven. Pero los milagros no es para despertar fe. Los milagros es para despertar creencia que hay un Dios poderoso que hace milagros y hace prodigios y hace maravillas. Entonces entre la relación de fe, donde va a vivir una vida separada porque... como dice Habacuc, el justo, así que dice, el justo por la fe vivirá, no por lo que crea. La creencia está para que desarrolles esa confianza en ese Dios. Ok, esa sanidad la hizo Dios, ¿ves? Ahora, yo creo que hay un Dios poderoso. Eso me ayudó a confiar en Dios, a depositar mi confianza en Dios. Por eso es que le dice, ay, si esto lo escandaliza a ustedes, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, ¿cuándo van a coger? Se van a confundir más. Todo movimiento que el hombre y la mujer de Dios hace tiene que ser por fe. Y dice la Biblia que lo que se hace sin fe es pecado. No solamente que creas que hay un Dios, sino que confíes que hay un Dios. ¿Cuántos creen que yo estoy aquí? Todos me ven, está aquí, el viejito está aquí. Ahora, ¿cuántos confían en mí? ¿Cuántos ponen la cuenta de banco a mi nombre? No. ¿Creen? ¿Está bien la diferencia? ¿Creen? Dios, porque la promesa del Salmo 125 es: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Confiar es la fe que tú tienes para confiar en Dios. Si yo estoy en un precipicio alto, una altura alta, y me estoy cayendo y me agarro de algo, para no caerme, abajo está la profundidad. Yo le tengo miedo a la altura, hermano. Yo soy allá arriba, yo no llego ya. Y si el Señor me dice, suéltate que te voy a coger, y me soltaba yo del tubo. No me suelto, hermano.
Cuando me canse y me deja, entonces el Señor me recoge. Porque dice que Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. ¿Dice así la palabra o no dice así? Pues Él no me va a dejar atar ahí. No vaya, no te metas, porque no podemos tentar al Señor tu Dios. Nuestro Dios no se puede tentar. Fíjate que grande Dios, que sabio. Porque hay algunos de vosotros que no creen, pero vieron hace algunas horas atrás, habían visto el milagro grande de multiplicación de panes. Hay algunos de vosotros que no creen. Y después cuando Él multiplica los panes, en esta ocasión querían hacerlos rey. Y tú sabes la tentación grande que es para que hagan a uno rey en un país, en una nación. Tú sabes qué tentación grande sería para cualquiera, que mira, tú eres rey mañana. Y ya que hizo Jesús, fue y se escondió. Se salió de entre medio y se fue al monte a orar secreto. Por la noche, los apóstoles salieron en un barco y ellos vieron que Jesús no estaba. Entonces cuando se fueron a buscarlo, salieron y llegaron a Capernaum y allá estaba Jesús, porque a medianoche se fue andando sobre las aguas y llegó a la barca y arrancaron para él. Cuando llegan allá dicen, ¿dónde tú estabas, Jesús? Te estamos buscando, estabas buscando, no porque yo soy Jesús, me estabas buscando porque comiste pan y te saltaste, por eso que me estás buscando. ¿Cuántos están por los panes? Alaba. ¿Tú le crees que el Señor no sabe todas las cosas? Ahora le dan un mensaje, pero que el Señor nunca había predicado así. Coman mi carne y beban mi sangre. Y ya, ahora sí esto se puso duro. Que Jesús sabía desde el principio, 64, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían en Él y a quién le iba a entregar. El Señor sabía todas las cosas y lo sabe. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir al Padre, a Jesús, si no fuere traído por el Padre. Ay, hermano, pero el Señor, yo creía que había que predicar el mensaje a todo el mundo. Y hay que predicar el mensaje a todo el mundo. Pero el Señor te va a poner en el camino quiénes son los que necesitan el mensaje tuyo. ¿Dónde fue yo? ¿A dónde fue yo? Yo creo que el dentista. Dos oportunidades que Dios me dio y las aproveché. Y es bíblico que vayan por... Ahora, pues fíjate cómo cuando empezó la iglesia, cuando nació la iglesia, tenía un mandato: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, a ser discípulos. El nacer de la iglesia. Cuando se está terminando la época de la iglesia, que se encuentra en Apocalipsis, Él le dice a la iglesia: arrepiéntase. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ir por todo el mundo y predicar este evangelio y arrepiéntese. Pues mira a ver lo que el Señor quiere decirte. ¿Qué es más importante, predicar el evangelio a todo el mundo o que tú te salves? Porque si no te vas a salvar, ¿qué importa que prediques de miles y miles y miles de almas? No hay salvación para ti. Son las cosas delicadas que a veces no se pueden mencionar porque el hermano no quiere que predique a nadie. El Señor sabe lo suyo, el Señor conoce lo suyo. El Señor conoce lo suyo. Y dice la Santa Biblia que cuando la iglesia se sometió a Dios y los apóstoles empezaron a buscar la presencia de Dios y oraban y ayunaban y estaban en la constante búsqueda del Señor, el Señor añadía a la iglesia las almas que iban a ser salvas. ¿Sí o sí? El Señor sabe lo que van a ser salvos, los conoce a todos. No se desespere si alguien no quiere echar para adelante. No se desespere. Hermano, pero es que usted es pastor y tiene un hijo por allá. No importa. Aarón era el sumo sacerdote y 2 hijos de él, Dios los mató en el altar. 2 hijos de Aarón. No te preocupes por los hijos. Cada uno dará cuenta así por su pecado. No te preocupes por los hijos de Elí, que era sacerdote. Los 2 Dios los mató el mismo día. Los hijos de Elí, sacerdote. No te preocupes por eso. No te preocupes porque Samuel era uno de los hombres más grandes de la antigüedad. Dios desechó a los 2 hijos de Samuel. No te preocupes. Yo no voy a desvivir porque
Yo sé que el Señor me dice que yo tengo que criar a mi familia y llevarlos, pero llega a un punto que hay que dejarlos. Ya es tuyo, Señor. Yo hice por él lo que iba a hacer, ya es tuyo. Agárrese de eso porque te va a confundir. Cuando venga la prueba, Satanás va a meterse y te va a destruir. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia a su palabra. Seguimos hablando los unos por los otros. Eso es bíblico. Sí. Sí, yo sé que esto es así, yo no hubiese venido para acá. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Les fueron sacando el cuerpo. Entonces Jesús le dice a los 12, 67, ¿queréis vosotros iros también? A los 12. Hermano, una congregación de 5,000, se le fueron todos y quedaron 12. Y uno era el diablo de los 12. ¿Cómo es eso? Ahí al pastor se le vació la iglesia. A Jesús se le vació la iglesia cuando empezó a predicar el mensaje de salvación. No el mensaje de entretenimiento. El mensaje de entretenimiento atrae a la gente y se llenan las iglesias. Y me conviene entretenerlo porque ahí está mi sueldo, mis diezmos y mi basura que Dios detesta que los hombres de Dios estén. El hombre de Dios no puede estar pendiente a eso. Pero la iglesia mía es grande y la tuya no. Yo no estoy en competencia de iglesia. Que crezca más, los demás vayan para el cielo mejor. Pero si hay 2 unidos en mi nombre, yo estoy ahí con ellos. Lo importante es que en esta mañana que sea uno de esos 2. Olvídate del grupo. Jesús vino con una manada pequeña. No temáis manada pequeña, porque el Padre os ha placido daros el reino. Habrán 12 en una cama, uno será tomado y el otro dejado. Arréglate, que es asunto de vida o de muerte, arréglate. No es papi ni mami, ahora no es papi ni mami. Es un asunto individual y personal y es serio, muy serio. Gloria a Dios. Dijo entonces Jesús a los 12, 67, ¿quieres acaso iros vosotros también? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. En el Antiguo Testamento no se hablaba de vida eterna. Habían sacerdotes, habían fariseos, habían saduceos, habían diferentes doctrinas, religiones. Todas predicaban acerca de Jehová, de los salmos y los profetas y las profecías y las promesas, todas. Estos muchachos que están hablando aquí eran judíos, esta gente iban a la sinagoga todas las semanas a oír el mensaje de los sacerdotes. Desde niños tenían que estar parte de su religión. Pero tú tienes palabra de vida eterna. Lo que yo oigo a través de esos rabinos, esos sacerdotes, no es como cuando lo habla. De las palabras que Jesús dijo son palabras de vida eterna. No era el mensaje rutinario de los religiosos, de lo que tú estás oyendo a través del internet. No te dejes engañar por eso, que veas muchos bullicios ni nada de eso. Tienes que estar conectado con aquel que tiene palabra de vida eterna. Porque lo demás no tiene importancia. Esta palabra que se predica aquí, amén, que es nuestra responsabilidad que usted oiga y aprenda con el propósito de algún día usted sea obediente a ella y sea edificado por ella. No ciertas partes, sino la palabra entera, el mensaje completo. Tú tienes palabra
de vida eterna. No tenemos otro a quien iremos. ¿A quién iremos? ¿Cuál de los sacerdotes? ¿Cuál de los sumos sacerdotes nos va a hablar como tú nos hablas? Porque Simón Pedro tenía cualidades espontáneas y era el rey que estaba contestando adelante. Pero Dios estaba usando a ese muchacho, amén, y le daba revelaciones a Pedro. Y el Señor se sorprendió cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías. Y dice, qué bueno, pero eso no vino de ti, eso vino de parte de una revelación especial. Pedro era el que estaba adelante siempre, el que dijo que yo quiero andar sobre las aguas y eres tú, ¿te acuerdas? Entonces esa actitud de Pedro, aleluya, lo hace hablar por el grupo de 12. Solamente en ti hay palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. Eso no quiere decir que Pedro era algo especial, sino que era un hombre que estaba en el camino, estaba en el centro de lo que Dios quiere o quería hacer con Pedro, que es lo mismo que está buscando de cada uno de nosotros, que estemos en el centro de su voluntad, que estemos en el centro del plan de Él, porque así nos puede Él ayudar. De lo contrario, nos podemos desviar con facilidad, porque la opresión del maligno y el engaño del mundo y la mentira y el homicidio, el derramamiento de sangre y la amenaza del COVID y los terremotos y los incendios y la escasez y los precios subiendo, eso puede confundir a cualquiera. Pero cuando tú estás en Cristo, solamente Él tiene palabra de vida eterna. Él no te va a desamparar, no te va a dejar. Bendito Dios. El grupo que se fue no lo conocía. Se fueron porque no vieron en Cristo algo especial. No vieron en Él algo especial. Y Pedro podía señalar otras cosas. ¿Ustedes se quieren ir? No. Pedro podía haber dicho, bueno, ¿a quién iremos si eres tú el único que nos multiplica los panes y los peces? ¿Se quieren ustedes? No, si tú eres el único que camina sobre las aguas, ¿cómo te vamos a dejar? ¿Se quieren ir ustedes? No, si tú eres el único que tiene autoridad sobre los vientos y los mares. Él podría hacer un montón de razones, pero yo no me voy, no te dejo, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Por qué razón estás aquí en esta mañana? Tienes que saber. Si es que estás buscando la vida eterna, Él te va a conducir a eso, porque eso es lo que desea tu corazón. Esa es la condición por la cual Él vino, para salvarnos, a ofrecernos esa vida eterna. La palabra de Dios, que para David era lámpara a sus pies y lumbrera en su camino. Gloria a Dios. Que Hebreos la presenta como una espada de 2 filos, ¿se acuerdan? Penetra el alma, la palabra de Dios. La palabra de Dios que tiene poder para crear cosas. Y dijo Dios, sea la luz. La palabra de Dios. Y fue la luz. Y que sea hecha las grandes lumbreras. Y a la que dominaba durante el día era sol. Y la que dominaba durante la noche, eso lo dijo Él por su palabra. Tenemos cosas lindas a nuestra disposición, si queremos. Pues si queremos estar en una rutina de un vaivén, durmiéndonos, aleluya, en un tiempo tan peligroso como estamos viviendo, nos va a sorprender la muerte. Y el problema es que será cortado y echado en el fuego, es el problema. Pues si fuera cortado, nada más, está bien. Pero todo aquel que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Te atreves a dar buen fruto ahora? ¿O no? Esa es decisión tuya. El Señor conoce los de Él anyway. No te tienes que desesperar. Pero si verdaderamente hay hambre en tu alma de Cristo y de las cosas santas que Él tiene para ti, es hora de despertar del sueño de la indiferencia. Es hora de despertar.
Aquí no hay nada más que ofrecerte. El demonio no te puede ofrecer más. Los políticos no te pueden ofrecer nada. Los maestros de las universidades no te pueden ofrecer nada. Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Dios te bendiga y te guarde.